Bien, el día de hoy vamos a dar un repaso general de lo que es esta herramienta que se conoce como Google Classroom, que es una herramienta de gestión de entornos de aprendizaje. Entonces, eh, vamos a ir revisando qué es lo que Classroom puede hacer de manera muy, digamos, muy general, eh, y con la idea de que ustedes puedan conocer eh, cuáles son las ventajas que ofrece Google Classroom, las posibilidades que tenemos para gestionar estos entornos de aprendizaje en una sesión, en clases, en cursos en vivo, o digamos o a distancia, y que podamos identificar cuáles son las características básicas para utilizar Classroom. Classroom nos daría para un curso completo, ¿verdad? Pero eh, hemos decidido hacer justamente este resumen y la integración de Classroom con las herramientas que hemos visto, ¿no? Entonces, si les parece bien, pues vamos a comenzar. Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy, una guía de inicio, entender qué es Classroom, por qué puede ser importante que nosotros la conozcamos. Y bueno, pues algunas de las herramientas que ofrece Classroom para generar sesiones, almacenar contenido, integrar diferentes herramientas, etc. Entonces, empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué es Classroom? Bien, podemos decir que Classroom es una aplicación de Google que va a permitir gestionar las actividades en un aula de clase, que va a estar mediada o que va a estar intervenida o ayudada, apoyada por tecnologías de información y comunicaciones, ¿no? De tal manera que podamos convertirla en un aula mixta, ¿no? Es decir, al integrar tecnologías de información y comunicaciones, podemos convertir estas sesiones en sesiones mixtas, por ejemplo, presenciales con actividades en línea, o bien actividades completamente en línea, ¿no? Y la idea es permitir que se trabaje de manera colaborativa. Ese es el objetivo principal de Google Classroom. Y podemos mencionar también que dentro de las diferentes funcionalidades de Google que están asociadas a la cuenta de Gmail, la cuenta de Gmail institucional que cada uno de ustedes tiene, bueno, pues se ofrece la posibilidad de integrar Classroom con algunas otras herramientas como Google Drive, digamos, la posibilidad de crear y de compartir documentos en diferentes formatos. Entonces, vamos a tener ahí documentos, videos, hojas de cálculo, presentaciones, etcétera, ¿no? Con Google Classroom vamos a poder programar sesiones de clase y también irlas desarrollando en línea si fuera necesario. Google Classroom no es la única herramienta de gestión de entornos de aprendizaje que existe. Hay otras herramientas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, podemos mencionar aquí en el colegio hemos utilizado Moodle, por ejemplo. Probablemente a algunos de ustedes les haya tocado ahí colaborar en alguna sesión en Moodle. Y bueno, existen otras, ¿no? En la universidad, por ejemplo, se utiliza la integración con Microsoft Teams. En otros lados existen otras herramientas, ¿no? Slack, Blackboard, etcétera. Entonces, nosotros vamos como parte del curso de Google Workspace, decidimos integrar también Google Classroom porque puede ser de ayuda
no solo para los profesores, investigadores, obviamente, ¿no? Para ellos puede ser muy útil, sino también, pues, para quienes colaboramos, apoyamos en algún momento eh, en poner a disposición de los alumnos, por ejemplo, en algún curso, esta herramienta, ¿no? A veces nos toca apoyar a algún profesor, algún investigador, y luego no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por eso la idea de poder compartir con ustedes esta aplicación y algunas de sus ventajas, ¿no? Eh, definiendo qué es lo que podemos hacer con Google Classroom, ¿no? Bueno, en Classroom podemos hacer varias cosas, ¿no? Una que es así como muy notoria es la posibilidad de publicar contenidos. Tener un lugar centralizado donde compartimos contenidos para una clase determinada, para un curso, para un diplomado, etcétera. De tal manera que quede más documentada y bien ejemplificada. A veces lo que hacen muchos profesores es, pues si tienen algún material disponible, publicar, mandar por correo electrónico ligas, ¿no? Ligas a PDFs, por ejemplo, o a ciertos documentos que están en algún lugar. Y bueno, aquí la ventaja de Classroom es que podemos tenerlas centralizadas, ¿no? Pero no solo se trata de documentos, podemos incluir también videos, por ejemplo, sitios web de consulta, archivos, ¿no? Lecturas, otro tipo de recursos, por ejemplo, audios, ¿no? Algún podcast que quieran recomendar los profesores, ya sean propios o bien de terceros. Obviamente aquí, cuando se trata de publicar este tipo de contenidos, pues considerando los respectivos derechos de autor, ¿no? Entonces, digamos, una de las primeras actividades importantes, pues es la publicación de contenidos para un curso. Otra función que podemos tener en Classroom puede ser el realizar asesorías para quienes imparten clases que están totalmente a distancia. En muchas organizaciones, y el colegio no es la excepción, es común que tengamos sesiones a distancia, es decir, sesiones que no son presenciales. Este curso es un ejemplo, pero no es el único, ¿no? En la coordinación de docencia, bueno, ya especialmente durante toda la pandemia estuvieron habiendo cursos a distancia. Las sesiones de la maestría, del doctorado, pues estuvieron a distancia. Y entonces Google Classroom permite organizar las asesorías con los alumnos, ¿no? Con quienes están tomando los cursos, de tal manera que podamos perfectamente organizar sesiones a distancia sin ningún problema. Una tercera función puede ser organizar el tema de las tareas y sus entregas. Entonces, en Google Classroom nosotros podemos organizar la manera en cómo los profesores van a estar organizando el tema de las tareas. Incluso se pueden programar, por ejemplo. Previamente se puede programar las tareas que se van a estar solicitando y que esta programación se publique y que incluso les aparezca en los calendarios, si están vinculados a los calendarios que tenemos, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Como el Google Calendar. Entonces, esta es otra ventaja que podemos, otra función que podemos encontrar en Google Classroom. Una cuarta tarea importante puede ser la posibilidad de corregir, de retroalimentar, de asignar calificaciones a las tareas entregadas por los alumnos, en lugar de estarlo haciendo de manera manual o de llevar un control pues en una hoja o incluso ahí en un archivito de Excel.
Bueno, pues Google Classroom nos permite tener ahí digamos, un control acerca de las tareas, pero incluso de dar retroalimentación, ya sea de manera general a todo el grupo o bien de manera personalizada. Entonces, mira tu tarea, estuvo bien o le faltó esto, etcétera. Entonces ya se le puede dar ahí la retroalimentación que sea. Otro aspecto que podemos considerar para realizar dentro de Classroom puede ser el hecho de comunicarnos con los alumnos mediante anuncios públicos. Nos queremos dar un anuncio. El día de mañana la sesión empezará más tarde, ¿no? O más temprano. O bien podemos también interactuar con mensajes privados, ¿no? El profesor puede enviar mensajes privados a los alumnos sin necesidad de utilizar alguna otra herramienta. O sea, no hay necesidad de salirse de la aplicación para mandar un mensaje. Google Classroom nos va a permitir también fomentar la participación, la discusión fuera del salón de clases. Es muy común, por ejemplo, en entornos como el colegio, en donde a veces algunos de los cursos requieren que lean, ¿no? Que los alumnos lean y que después participen en foros. Yo he notado que eso es algo que varios profesores del colegio utilizan. Entonces, se puede hacer ahí, generar una palabra detonante y empezar ahí una conversación, ¿no? Un debate, un diálogo con los alumnos. Y bueno, también se puede facilitar la asignación de la calificación final, ¿no? Mediante la creación de una hoja de cálculo que integre todas las calificaciones del periodo. Entonces, hay varias funciones, las vamos a ir mencionando aquí cómo se van realizando. Entonces, bueno, pues esto es algo de lo que podemos considerar, ¿no? ¿Qué ventajas podemos encontrar al utilizar Google Classroom? Bueno, Google Classroom, igual que algunas de las otras aplicaciones de Google que hemos venido viendo, es parte de este ecosistema grande dentro de Google que le llamamos Google Workspace y que tiene un grupo de aplicaciones gratuitas para instituciones educativas. Entonces, aunque se puede utilizar simplemente con tener una cuenta de Gmail, hay, como en otras aplicaciones que hemos visto, el hecho de utilizar la cuenta institucional brinda un poquito de mejores características para utilizar el Google Classroom, ¿no? Entonces, de manera gratuita, tú puedes crear N número de cursos, integrar a los alumnos que tú desees y trabajar con ellos, ¿no? Sin necesidad incluso de solicitar algún tipo de apoyo particular a la unidad de tecnologías de información. Tú mismo puedes, los profesores pueden crear sus cursos, ¿no? Ustedes también pueden crear sus cursos. Entonces, esto es algo que le da flexibilidad, la posibilidad a lo mejor de que si alguien en algún momento quiere dar un curso particular, puede hacerlo utilizando Classroom, ¿no? Con la cuenta institucional. Y bueno, pues son cosas que ahí se quedan guardadas, ¿no? Recuerden que al utilizar la cuenta del colegio, todas las sesiones que ustedes generan pues, están respaldadas, digamos, por esta licencia educativa que tiene el colegio y pues nos permite a nosotros conocer también cuál es el grado de utilización y qué herramientas podemos ofrecer para ayudar. ¿Qué otra ventaja podemos tener en Google Classroom? Por ejemplo, una de ellas puede ser la matriculación, es decir, cómo agrego personas o alumnos a un curso determinado. La matriculación es bien sencilla, ¿no? Se puede añadir a los alumnos directamente escribiendo su correo electrónico o bien pasándoles a los alumnos un código de automatriculación, es decir, el propio alumno se inscribe al curso y ya queda inscrito, ¿no? Entonces, realmente es muy sencillo agregar
a los alumnos. ¿Qué otras ventajas? Bueno, por ejemplo, en Classroom podemos tener automatización de procesos. Podemos hacer procesos que sean automáticos. Por ejemplo, al crear un curso, automáticamente se va a crear una carpeta compartida en Google Drive y un calendario propio de la asignatura. Un curso ya completo también se puede copiar incluso por otro profesor. Entonces, aquí ya se integran de entrada, hacia el momento de crear un curso, se integran dos herramientas que son muy importantes. Una que es el Google Drive para almacenar archivos. Tú no tienes que crear o preocuparte por crear un Google Drive y luego cómo lo voy a compartir con mis alumnos, etc. No. Entonces, en el momento en que tú creas un curso, automáticamente ya se crea el Google Drive del curso y que está compartida con todos los alumnos. Entonces ya los alumnos no tienen que preocuparse también por saber dónde van a almacenar su información, etcétera. Ya está guardada en Google Drive. Y la segunda es la integración con el calendario. Cada curso en Classroom crea un calendario propio en donde se pueden asignar ahí sesiones específicas, ya sea de clase o bien de asignación de tareas. Entonces, esto permite que también los alumnos, pues ya les pueda aparecer el calendario particular solo del curso con sus propias actividades. Entonces, vamos aprovechando las ventajas de la integración de las herramientas de Google, en este caso, para archivos compartidos en Drive y para el calendario. ¿Qué más ventajas? Google Drive nos va a permitir, Classroom nos va a permitir ahorrar tiempo, especialmente en la manera o en el manejo de los documentos en papel, ¿no? Los profesores ahora pueden crear, pueden revisar, pueden calificar las tareas con rapidez desde un único lugar, ¿no? Desde donde estén, ellos pueden calificar las tareas y los alumnos también pueden adelantar trabajos, pueden ponerse al día, pueden repasar desde cualquier parte del mundo, desde donde estén, ¿no? No necesitan estar necesariamente en un salón, en una biblioteca, sino que lo pueden hacer desde cualquier lugar donde tengan acceso a Internet. Pueden estar revisando ahí algún documento, algún material, pueden estar repasando, etcétera. Y para el caso de los profesores es disminuir el consumo del papel, que para algunos es como muy provechoso porque evita justo que se llenen. Luego a veces hay cursos donde los profesores al final pues ya tienen ahí el montón de tareas, ¿no? De papel por devolver. Entonces, esto, aparte de ahorrar tiempo, pues puede ser hasta una forma de contribuir al cuidado del medio ambiente, ¿no? Google Classroom también nos va a permitir mejorar la organización en los cursos. Los alumnos pueden ver las tareas, pueden ver los contenidos de todas las asignaturas, de todas sus materias, si es que estuvieran integradas en Classroom, en una sola página, ¿no? Igual como sucede en cualquier otro gestor de entornos de educación. Y los trabajos se van a guardar de manera ordenada en carpetas de Google Drive, ¿no? Entonces, cuando alguien sube una tarea, cuando un alumno sube una tarea, automáticamente va a quedar organizada en carpetas específicas en Drive. Y esto ayuda justamente a la organización. Si hay que buscar algo, se puede hacer a través del Classroom o bien directamente en el Drive. El profesor puede estar ahí identificando las tareas de manera muy sencilla, ¿no? Classroom también nos va a permitir mejorar la comunicación porque permite, por ejemplo, el envío de notificaciones a los alumnos, ¿no? O como les decía, pues iniciar debates rápidamente, ¿no? Si fuera necesario. Los alumnos pueden entonces compartir recursos con sus compañeros y esto puede facilitar el trabajo colaborativo. Classroom también
mejora la manera de retroalimentación entre el alumno y el profesor. Permite facilitar el envío de actividades para anticipar los conocimientos que van teniendo los alumnos y así poder trabajar en clase en función de ellos. Es decir, es muy común, por ejemplo, en el colegio también lo he visto, que muchos profesores les piden a los alumnos que hagan lecturas previas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver el tema fulano de tal, y entonces les pedimos, por favor, que hagan esta lectura, ¿no? Entonces, esa lectura aparece ahí publicada en un apartado de la clase, y de esta manera podemos ir teniendo esta organización, ¿no? Y la mejora para, digamos, ahorrar en tiempo, ¿no? Entendiendo que todo está almacenado en el mismo lugar. Google Classroom es una herramienta gratuita, una herramienta segura, es una herramienta que no contiene anuncios, ¿no? Se ofrece de forma gratuita a los centros educativos. Entonces, pues, es una opción para tomar en cuenta, ¿no? Tiene un modo de interacción sencillo, ¿no? Funciona muy parecido, por ejemplo, a una página de Facebook, ¿no? Tiene ahí digamos, un muro de entrada, ¿no? Un espacio de inicio donde existe una sección en la cual todos los alumnos del curso pueden comentar, pueden preguntar, pueden subir documentos, pueden compartir vínculos. Entonces, cada curso tiene estas ventajas, ¿no? ¿Qué otras ventajas encontramos en Google Classroom? El control de la clase o el control de la sesión. El profesor, la persona o personas que tengan un rol de profesor, siempre tendrán el control, ¿no? Siempre pueden estar revisando, supervisando quién hace qué cosa, ¿no? Es decir, si un alumno ya hizo alguna tarea en particular, puede ir revisando paso a paso, y además todas las actividades que se hacen en Classroom mantienen un historial de participación o de interacción de cada participante. Entonces, algunos cursos, por ejemplo, requieren o califican el nivel de participación de los alumnos. Google Classroom permite ir guardando este historial, decir, bueno, este alumno entró a qué sesión, este alumno participó escribiendo este comentario, subiendo este archivo o este material, etcétera. Y entonces, bueno, pues le permite revisar la interacción de cada participante, ¿no? Y, por supuesto, el profesor tiene toda la libertad de borrar, de supervisar contenido, de silenciar participantes para determinadas actividades, o bien de mandarle actividades específicas a algunos alumnos que así lo requieran. Y, bueno, todo esto es lo que permite ofrecer Google Classroom, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, la posibilidad de integrar Google Classroom con diferentes aplicaciones, ¿no? No solo Drive y el calendario que ya habíamos dicho, sino también la posibilidad de integrarlo con la hoja de documentos, con el Documents, ¿no? Con las presentaciones, hojas de cálculo, etcétera, formularios, todo en una sola plataforma. Entonces, para evitar de que es que yo te lo mandé por correo y ahora esto te lo pasé por acá y ahora aquí te mandé un mensaje de chat, etcétera. Entonces, todo queda guardado dentro de una misma plataforma, y esto pues es una forma de organizar la retroalimentación, ¿no? En ciertos casos, por ejemplo, cuando se utiliza el envío de tareas y que las tareas requieran subir un documento, por ejemplo, un documento de Word, bueno, Classroom permite hacer una retroalimentación sencilla, una retroalimentación básica, que ofrece una posibilidad de hacer anotaciones sobre los documentos que envían los alumnos, ¿no? Y deseamos realizar una retroalimentación privada. Entonces, el poderle decir al alumno, ¿sabes qué? Pues esto que subiste está bien aquí, pero aquí necesita esto, o hay que modificar esta parte, o esta parte no va.
todo de manera personalizada, ¿no? Entonces, son parte de las ventajas. A la organización, por supuesto, bueno, pues a instituciones como el colegio, pues Google Classroom le permite brindar herramientas para facilitar justamente el aprendizaje, ¿no? Este aprendizaje apoyado por tecnologías sin necesidad de hacer gastos adicionales, ¿no? Entonces, y además, pues de manera inmediata, prácticamente cualquier persona que tenga cuenta institucional del colegio puede crear sus cursos. Entonces, bueno, pues estas son solo algunas de las ventajas que ofrece Google Classroom. Y pues vamos a ir comentando un poco acerca de cómo iniciar, ¿no? Es decir, qué es lo que necesitamos. Primero, ¿cuáles son los requisitos para utilizar Google Classroom? Pues en general, así como muchas otras herramientas, para utilizar Google Classroom lo único que necesitamos pues, es un equipo y que tenga un navegador. Se trata de una computadora portátil, una computadora de escritorio. Necesitaremos un navegador. Puede ser cualquiera. Obviamente aquí la recomendación que nos hace Google es utilizar Google Chrome por la facilidad de integración con sus propias herramientas, pero en realidad puede ser cualquier navegador, ¿no? Necesitaremos una cuenta de correo. Lo mínimo sería una cuenta de Gmail. Y bueno, si tenemos la cuenta institucional, pues se va a utilizar entonces la cuenta institucional. Y pues que podamos tener una noción de manejo de Google Docs, o sea, de Documents, y de Google Drive, ¿no? Entonces, estas son algunas de las herramientas que hemos visto. Y también, justo por eso, digamos, este módulo o esta sesión está casi al final de nuestro curso, porque aquí se pueden integrar muchas de las herramientas que ya hemos visto, ¿no? Entonces, el calendario, las presentaciones, el Google Drive, incluso el Google Meet. Entonces, nos permite ayudarnos de todo el entorno, de todo el ecosistema que tiene Google. Muy bien, pues, ¿cómo le hacemos para iniciar en Classroom? Voy a dejar de compartir esta presentación y voy a comenzar pues compartiendo mi pantalla, de tal manera que ustedes puedan ir siguiendo algunas de las cosas que se necesitan, ¿no? Para este caso voy a utilizar una cuenta institucional, una cuenta del colegio, y voy a crear un curso en Classroom para que ustedes lo vean. Hay que recordar que para entrar a Google Classroom, pues, por ejemplo, si están en el correo electrónico, pues bastará con ingresar aquí donde está el botón de las aplicaciones de Google y en la parte final está el botón de Classroom, ¿no? La primera vez que ustedes entren a Google Classroom, es probable que les pregunte si son profesores o son alumnos, ¿no? Entonces, si ya habías entrado a Google Classroom y ya dijiste que eras alumno, bueno, no hay problema. Esto se da porque Google Classroom lo que hace es, de manera predeterminada, tratar de identificar quién tiene un perfil de profesor y quién tiene un perfil de alumno. Y de manera predeterminada también, Google Classroom solamente les va a permitir crear cursos a quienes se hayan asumido como profesores. En mi caso, bueno, en el caso más bien del colegio, yo he hecho una modificación para permitir por el momento, en lo que está esta capacitación, que cualquier persona que tenga una cuenta institucional pueda crear un curso. Entonces, bueno, no importa si en algún momento te diste ya de alta como alumno, no importa, o sea,
tener esta posibilidad de crear un curso. Entonces, si se dan cuenta, pues la otra forma de entrar, pues es con la liga, ¿no? Directamente Classroom, google.com. Y pues entonces lo que seguiría es empezar a utilizarlo para crear una clase. Tenemos del lado superior derecho un botón que es aquí el signo de más. Y entonces aquí nos dice crear una nueva clase. O bien unirse a una clase. Aquí vienen las dos opciones. Si a ti te mandaron un código para unirte a una clase, pues aquí lo puedes dar y entonces te va a agregar a la clase del código que te hayan pasado. O bien, si quieres crear una clase, pues crear clase. Y vendrá pues una pequeña descripción acerca de la clase, ¿no? Entonces, voy a comenzar a llenar algunas de estos campos. El único que es obligatorio es el primero. Las siguientes pues son solo como una forma de tener una organización que es muy recomendable, especialmente si se tienen varios cursos o varias clases. Entonces, aquí lo vamos colocando, ¿no? Entonces, yo voy a dejar solamente así. Entonces, aquí en la sección le voy a poner curso de Google Workspace. Le doy crear y bueno, pues se va a tardar un ratito porque va a crear estas cosas que yo les decía. En el momento en el que se crea una clase, también tiene que crear una carpeta de Google Drive y crear un nuevo calendario a donde va a estar integrando a los participantes. Entonces, me aparece aquí esta opción de ya esta ventana inicial, donde podemos identificar, bueno, pues cuál es el nombre y algunos parámetros que vamos a estar utilizando. Aquí, por ejemplo, puede ser conveniente, antes de iniciar la estructura de la clase, podemos iniciar a lo mejor personalizando un poco el tema. De manera natural, pues le va a asignar un color, un tema particular. Tú puedes cambiar el color del tema, incluso cambiar la foto de inicio. Aquí te proponen algunas, pero tú puedes cambiarla por alguna otra o bien incluso subir tus propias imágenes. Entonces, le voy a dar aquí cambiar el color. Le doy guardar y entonces pues ya aparecen ahí un poco de personalización sobre este curso, ¿no? Entonces, pues ya se va aplicando ahí un tema particular. También pueden subir una foto propia. Se puede utilizar entonces una imagen de la clase o de algo que identifique la clase. El sistema, si van a subir una foto de la computadora, les va a decir si la foto es muy pequeña o muy grande. Lo ideal es que la foto tenga al menos 800 por 200 píxeles, ¿no? Es el tamaño del banner. Y si la foto es muy grande, bueno, pues a lo mejor les va a permitir seleccionar una parte de la foto, ¿no? Para seleccionarla como tema. Entonces, pues, ya es parte de un trabajo que quien guste lo puede ir realizando. Lo que sigue a continuación es cómo reconocer las diferentes secciones de una clase en Classroom. Entonces, primero vamos a revisar las diferentes pantallas a las que se puede acceder cuando está dado de alta una clase, ¿no? Hay que recordar que cuando tú creas una clase, automáticamente te da de alta a ti como profesor. Entonces,
es probable que tú tengas una vista, o sea, a ti te van a aparecer más cosas de lo que les van a aparecer a los alumnos. Eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, como profesor, cuando tú creas la clase, pues te aparecen todas las secciones del, del curso, ¿no? De la clase. Entonces, ¿qué vamos a identificar? Bueno, primero, una sección puede ser el tema del menú general, ¿no? Y el menú lo vamos a encontrar acá, donde están las 3 rayitas, del lado izquierdo, de manera natural en la parte superior, aparecen ocultas. Entonces, ahí, si le doy clic, pues ya van apareciendo las secciones, por ejemplo, las clases que yo tengo asignadas, el calendario, y dentro de las clases que se dictan, pues van a aparecer aquí, ¿no? Donde está dado de alta el usuario como profesor, pues van a aparecer aquí las clases, ¿no? Y aparece también, por ejemplo, si hay pendientes de revisión, por ejemplo, si hay alguna tarea que necesite el profesor revisar o calificar, pues van a ir apareciendo aquí en el menú, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando un curso se concluye, una clase se termina? El proceso natural es darle una opción que se llama archivar. Entonces, no es muy recomendable eliminar las clases, porque a veces se requiere tener ahí pues un asunto de un histórico, ¿no? Para alguna revisión o lo que sea, o si se va a reutilizar un curso, pues puede ser conveniente tenerlo ya guardado, ¿no? Si ya se publicaron documentos y tal, pues es mejor tenerlo ahí guardado. Algo que hemos notado, por ejemplo, cuando se trata de cursos, clases que enseñamos en línea, es que en un inicio puede ser un poco pesado para los profesores estar generando material y estarlo subiendo. A veces hay personas que ya tienen el material hecho, ¿no? Ya tienen sus presentaciones, que ya tienen el material que se va a compartir. Y bueno, aún así, pues hay que estar haciendo este proceso de ir subiendo los materiales. Pero la ventaja de este tipo de herramientas es que para los cursos siguientes, pues probablemente ya no necesitemos rehacer todo, ya está hecho, ¿no? Entonces, se puede reutilizar el material de un curso anterior y actualizarlo para un curso nuevo. Entonces, esta es una de las ventajas que a mí siempre me ha parecido tremendamente útiles, ¿no? Porque además se va enriqueciendo. Si cada curso que vas dando lo vas enriqueciendo con nuevos materiales, pues conforme va pasando el tiempo, los cursos van siendo cada vez más ricos, más completos, con más material, y esto lo hace muy útil, ¿no? Entonces, pues esta es la información que tenemos en cuanto al menú general, todo lo que se puede hacer en cuanto a las clases en las que estás inscrito, o las clases que tú dictas, ¿no? Si este usuario, por ejemplo, solo está como profesor en estas clases, pero si estuviera como alumno en otras, por ejemplo, a ustedes probablemente les aparezcan clases en las que están inscritas y clases en las que están como profesor. Pues, si quieres ir haciendo el ejercicio de crear una sesión, un curso, una clase, lo puedes hacer y puedes ir siguiendo algunas de las cosas que vemos ahí. Entonces, esto es en cuanto al menú, ¿no? El menú no aparece de inmediato, está oculto acá en el botón. Otro elemento que necesitamos identificar es el apartado de novedades, ¿no? Las novedades son este apartado de aquí, del centro, y este apartado va a presentar la información que es útil para el alumno. Si recuerdan esto, decíamos, puede funcionar un poco como Facebook, es decir, aquí se convierte en una especie de muro del propio curso, donde van a ir apareciendo cada una de las informaciones, de los anuncios o actividades que vamos teniendo. Por ejemplo,
De tanto en tanto voy a estar haciendo switcheos porque obviamente esta clase todavía no tiene mucho material cargado. Y me voy a ir, por ejemplo, al curso que corresponde a este curso, ¿no? A esta sesión. Aquí tenemos el Google Workspace, toda la capacitación que hemos venido dando, pues aquí aparecen toda la información de lo que hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, los materiales, los videos, etcétera, si se dan cuenta, pues se va presentando ahí en un formato en el que las últimas publicaciones aparecen en la parte superior, ¿no? Entonces, por ejemplo, el día de ayer ahí publiqué la evaluación, que no la había puesto, de Google Meet. Entonces, pues ya está disponible, ¿no? Entonces ahí aparece la fecha, quién subió y qué es lo que hizo, ¿no? Así que, bueno, pues esto es lo que aparece en el apartado de novedades. Si alguien quisiera, por ejemplo, si tú quisieras hacer un anuncio especial, lo puedes hacer de manera inmediata. Entonces, anunciar algo a la clase. Entonces, esto es un ejemplo. Y puede ser solamente texto. Eventualmente vienen algunas herramientas básicas de edición. Podemos añadir, por ejemplo, un archivo de Google Drive, o sea, una liga, subir un archivo, o agregar un vínculo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que mis alumnos consulten un vínculo particular. O bien, si ya me la sé, sencillamente la pongo ahí, automáticamente va a tratar de mostrar una vista previa. Así que, pues ahí yo puedo poner este tipo de cosas. Y lo puedo publicar inmediatamente. Y entonces, cuando yo lo publico, pues ya va a aparecer aquí en el apartado de novedades. Entonces, en Classroom, este es el área más importante porque es el área que ve de manera inmediata a los alumnos. ¿Sale? Entonces, esto es algo que podemos tener así, o bien podemos poner un anuncio que sea programado, por ejemplo. Entonces aquí yo le puedo poner algo así. Nuevamente voy a agregar un vínculo. Y ya está. Entonces, la página del Centro de Recursos Documentales y de Información, Fernando Rosenzweig. Ahí está su sitio, pero yo no quiero que se publique en este momento, sino deseo que se programe. Entonces le doy programar y aquí me aparece la fecha, es decir, que se publique el día viernes a tal hora, o bien yo decido cuándo. Entonces le voy a poner que se publique a las 13 horas. ¿No? Ahí me aparece una advertencia porque la fecha y la hora que yo estaba programada pues era anterior a la fecha actual, entonces valida que sea efectivamente pues en fecha y hora que sea posterior al momento actual. Entonces le doy programar y cuando sea su momento pues va a aparecer ahí la información. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un anuncio que está guardado para ser publicado posteriormente. Entonces, bueno, pues esto es en cuanto al espacio de novedades. Otro aspecto importante es, si se dan cuenta, aquí arriba está la pestaña de novedades. Y otro elemento que podemos tener en cuenta es el trabajo en clase. Entonces, el trabajo en clase, cuando yo me voy aquí, pues todavía no existe
absolutamente nada. Y aquí nos va a permitir agregar, revisar todo el contenido que vamos a poner a disposición de los alumnos, ¿no? Podemos ver el calendario y la carpeta de Drive específicos de esta clase. Entonces, pues aquí esto es lo que vamos a tener en trabajo en clase. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Está el apartado de profesores. En este caso, pues, son las personas que están integradas a la sesión. Por ejemplo, aquí están los profesores, aquí están los alumnos. Ahorita todavía no hay nadie, ¿no? En este curso que acabo de crear. Pero, por ejemplo, si me voy al curso que tenemos de Google Workspace, podemos ver quiénes están como profesores, quiénes están como alumnos, ¿no? Entonces, desde aquí podemos justamente agregar a un profesor, agregar a un alumno. Eso lo vamos a hacer en un momento más, ¿no? Ahorita solo les estoy comentando cuáles son las secciones. La otra sección, pues, es el apartado de calificaciones. Entonces, aquí van a aparecer, esta sección de calificaciones solo la ven los profesores. Y es donde van a poder ver todas las calificaciones asignadas a las tareas que hayan dejado a los alumnos. Va a aparecer, si aún no se ha creado ninguna tarea, pues entonces va a aparecer vacía. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sigue? Después de haber dado de alta una clase, lo recomendable va a ser agregar contenidos. Y por último, agregar a los alumnos. Entonces, primero se agrega el contenido y después se va agregando a los alumnos. ¿Por qué se recomienda hacerlo así? Porque si agregamos a los alumnos primero, cada vez que agreguemos contenido, pues lo que va a ocurrir es que si agregamos primero a los alumnos y la clase está vacía, puede generar confusión, ¿no? Entonces, una recomendación puede ser, por ejemplo, el hacer que aquí se suele utilizar mucho que podamos agregar una persona que ayude o que apoye agregando contenidos, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues sencillamente yo agrego a alguien que me va a ayudar a subir contenido, y para hacer esto pues, lo agrego como profesor. Entonces, esto es muy común. Por ejemplo, en el colegio suele darse que algunos profesores o algunos investigadores requieren apoyo o ayuda de parte de alguien más para subir contenido. Pues algún becario, algún auxiliar, o inclusive algún personal de apoyo. Nosotros mismos hemos ayudado en ocasiones a subir material a las clases de los profesores. Entonces, el procedimiento sería agregarlo como profesor, en el entendido que pues, esta persona no va a calificar, no va a revisar, etcétera. Y de esta manera puede estar subiendo contenidos, ¿no? Entonces, una vez que ya vamos a empezar a colocar cuál es la estructura de clase, ¿no? Si se dan cuenta, bueno, aquí añadí al usuario y aparece como como un poco borroso, ¿no? Como difuminado. Y esto es porque cuando tú agregas a una persona a un curso, lo que sucede es que se manda una invitación. Entonces el usuario va a poder consultar, por ejemplo, una notificación. Aquí, todavía no me... Bueno, en un ratito más, sí, aquí está. Aquí está una invitación para participar a enseñar de forma conjunta, ¿no? Entonces, viene ya la invitación, te invitaron a este curso, y si aceptas la invitación, pues automáticamente, si le doy unirse, bueno, que me una, automáticamente va a agregar, me va a añadir en el curso como profesor. Y entonces ya
lo que va a ocurrir posteriormente es que el usuario ya va a poder ver, se tarda unos minutos en actualizarse, pero ya lo va a poder ver de manera normal, ¿no? Es decir, el usuario que fue invitado ya puede cargar contenido, ¿no? Entonces, se dan cuenta, pues aquí están ya los profesores, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es cargar contenido en la clase. La recomendación es tener un procedimiento claro. Lo primero es crear una estructura, ¿no? No empezar a subir los materiales luego. No es que yo tengo aquí 50 archivos, 10 videos y unas ligas que quiero compartir con los alumnos a lo largo de todo el curso. Bueno, lo primero es crear una estructura, ¿no? O sea, un orden que se propone, no es obligatorio, pero digamos es más o menos así. Lo primero es colocar una estructura de la clase. Entonces, cuando yo le doy clic aquí en crear, entonces vienen varias opciones. Una opción es de crear una tarea o crear tareas a través de un cuestionario, generar preguntas, materiales, de utilizar publicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, hay varias maneras de generar estructuras de clase. Por ejemplo, hay cursos o hay clases que se dividen por tiempo, por semanas, ¿no? Entonces decir, bueno, pues vamos a tener el material de la semana 1, el material de la semana 2, el material de la semana 3. Entonces es una forma de generar esta estructura. Otra puede ser, pues específicamente a través de temas particulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a crear un tema. Google Classroom. Entonces, bueno, pues aquí aparece, ya se creó el tema, que el tema es como un contenedor específico de materiales. Viene una nota interesante que dice que los alumnos verán este tema una vez que se le agregue el trabajo. Es decir, los alumnos no van a poder ver esta clasificación hasta que no tenga algún, pues, algún material, ¿no? Entonces, yo aquí puedo estar creando diferentes temas. Entonces, por ejemplo, creo un tema que se llama punto. Un tema que se llame, por ejemplo, sistemas. Generación. Y entonces, bueno, se van creando ahí los temas, ¿no? Son diferentes temas. Y tú decides cómo, obviamente cada nuevo tema que tú vas creando va a aparecer al inicio, pero tú puedes, digamos, organizarlo, ¿no? Entonces, puedes arrastrar y decir, bueno, pues quiero que este tema aparezca primero, luego etcétera. Ya depende del profesor cómo quiere mover sus temas. Aquí lo que vamos a hacer es justo esto, es decir, crear diferentes temas. Entonces, uno es operaciones con polinomios. Y ya está. Entonces, lo primero, antes de empezar a subir material, es crear los temas. Y posteriormente, lo que sigue es empezar a colocar contenidos. Pues una vez que ya tenemos la estructura, vamos a empezar a colocar contenidos en cada unidad. Para poder hacer esto, entonces, una opción es colocar aquí material. Y entonces, bueno, pues y pues si así lo desea, pues una descripción. La descripción puede ser
Y a partir de aquí, bueno, pues viene la opción de subir algún tipo de archivo, eh, colocar algún video de YouTube, por ejemplo. YouTube. Y le puedo poner este. En vez de usar herramientas de trabajo rígidas, puedes usar... Ujú. Lo que hago es aquí copiar la liga, regreso al material y aquí aparece. Entonces copio la liga y ya está. Le doy a agregar. ¿Vale? Entonces, para que este material quede guardado en el tema que corresponde, si se dan cuenta, de la parte derecha aparecen varias opciones. Uno es, de manera predeterminada, pone la clase en la que yo he estado trabajando. Si es un material que va a ser para todos los alumnos o solo para algunos, de manera predeterminada, pues va a poner a todos. Y después viene si yo deseo crear un tema o bien si deseo agregarlo a algún tema. Entonces, aquí yo puedo seleccionar el tema y le doy, nuevamente aquí me da esta opción de publicar o bien de programar. Entonces, yo quiero que cada semana vaya apareciendo material disponible, pues ahí lo voy programando, o bien directamente le pongo como publicar. Y si se dan cuenta, bueno, pues ya aparece ahí el material publicado, ¿no? Es relativamente sencillo. Entonces, a partir de este momento, cuando yo publico material, en las novedades ya va a aparecer este mensaje que los alumnos ya pueden ver, publicó un nuevo material, etc. Entonces, yo puedo entonces colocar como material pues un video, un archivo de Google Drive, una liga, algún sitio, etcétera. Ya depende del material que quiera estar subiendo, se trata de algún PDF, etcétera, pues lo va a ir colocando. Por ejemplo, voy a poner material y voy a poner que suba un archivo. Si se dan cuenta, todo esto de subir archivos, lo que va a hacer es va a colocarlos en la carpeta de Drive que yo he compartido, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero subir esta presentación de PowerPoint. Les digo, bueno, pues aquí presentación. Está disponible el material y lo que va a hacer es colocarlo en la carpeta de Drive del curso. Le doy publicar y ya me aparece aquí. Al igual que como le hice con los temas, también puedo cambiar de posición eh, el material que yo estoy colocando, ¿no? Muy bien, entonces puede ser cualquiera de estas opciones. Puedo colocar, ya lo habíamos visto, puedo colocar un vínculo, puedo colocar un archivo. Entonces recordar que cada vez que nosotros subimos un archivo, se va a depositar en Drive para que esté disponible para consulta de los alumnos, ¿no? Entonces ya no necesitamos mandarles una liga particular o aparte para que lo puedan consultar. Inmediatamente los alumnos van a poderlo tener disponible en Google Drive, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Eventualmente si nosotros podemos jalar por ejemplo, podemos tener acceso a material que ya esté dentro del Drive. Si yo haya subido en algún momento algún archivo, la puedo vincular desde ahí, o bien puedo subirlo desde mi unidad o desde alguna unidad compartida de otro lado.
yo puedo subir ahí cualquier tipo de objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, un semanario. Yo quiero que puedan consultar la última versión de este archivo, le doy a insertar y automáticamente aquí lo que estoy haciendo es compartir un archivo que está en una unidad compartida dentro de Google Drive. Lo voy a poner acá. Le doy publicar. ¿Vale? Entonces, bueno, son ejemplos de cómo puedo yo compartir videos, materiales, etcétera, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, no solo puedo crear, deseamos subir contenido, también puedo compartir actividades. Entonces, las actividades están dadas básicamente por tareas o por preguntas específicas, ¿no? Entonces, si yo le doy subir una tarea, pues yo aquí pongo la descripción particular, ¿no? Siempre es conveniente elegir primero un título, ¿no? Por ejemplo, aquí. Luego las instrucciones, ¿no? Revisar el video, explicar y realizar un resumen. Entonces, bueno, pues si fuera el caso, yo puedo aquí nuevamente agregar un video de YouTube, ¿no? Puede ser otro video. Entonces aquí le doy copiar el archivo. Voy acá. Y ya le damos que está agregado el video, ¿no? Y después un elemento importante cuando subimos una actividad puede ser cuál es el puntaje que va a tener esta actividad, ¿no? De manera predeterminada te va a poner una escala del 0 al 100 y si va a tener una fecha límite, ¿no? Entonces puede decir, bueno, pues que la fecha límite sea el martes 17 de mayo, eventualmente puede tener una hora, entonces esta hora está dada en un formato de 24 horas. Por ejemplo, y si está agregado dentro de un tema. Entonces, aquí yo lo puedo agregar dentro de este tema, que está aquí, claro. Y eventualmente, si así lo deseo, podemos agregar una rúbrica. ¿Qué es una rúbrica? Pues una rúbrica es una guía de calificación, es decir, cuáles son los criterios con los que vamos a evaluar este resumen. Por ejemplo, si el resumen cumple con, normalmente viene una serie de criterios en los que deberían estar especificados aquí en las instrucciones, es decir, bueno, el resumen debe ser de tanta longitud, ¿no? Deben ser 2 cuartillas de longitud o 1200 palabras, debe tener estas características, ¿no? Y entonces, todo eso puede estar definido en la rúbrica o no. Ustedes lo determinan. Se recomienda en ocasiones que, por ejemplo, hay organizaciones que piden que para cada actividad venga una rúbrica particular. Entonces, si tiene estas características, tu calificación va a ser de 10. Si le falta el título, por ejemplo, le faltan las fuentes consultadas, bueno, entonces ya no va a valer 10, va a valer 7, ¿no? Si el resumen, en lugar de tener 2 cuartillas, tiene menos de una cuartilla, pues entonces va a valer 6, ¿no? Eso es lo que implica una rúbrica, ¿no? No lo vamos a hacer porque bueno, se tarda uno mucho, pero digamos la idea general es eso, ¿no? Hay manuales específicos ahí de cómo generar una rúbrica.
Y después, aquí en la parte de la asignación, bueno, también dentro de la tarea específicamente de texto escrito, viene la posibilidad que ofrece Google Drive de verificar el plagio, ¿no? Entonces, en la versión que tenemos en el colegio, por cada clase se pueden verificar 5 tareas, pueden tener esta posibilidad de hacer una verificación de plagio. ¿Qué implica esto? Pues es una revisión de si un alumno solamente copió y pegó en lugar de escribir su propio resumen, pues va a hacer la revisión del resumen y le va a mostrar al profesor si copió, si en realidad es original el escrito o si copió y pegó, ¿no? Entonces, esto en entornos como el colegio, pues es muy, suele ser muy, muy interesante. Entonces, ya depende de ustedes y de los propios profesores si deciden hacerlo. Por último, cuando ya están dadas las asignación, pueden asignar directamente la tarea o bien programar para una asignación futura. Entonces, bueno, yo quiero que esta tarea se asigne tal día, en tal fecha, bueno, pues ahí se programa, o bien, que ustedes le dan a asignar, automáticamente, pues va a quedar ya guardada, ¿no? La actividad. Si se dan cuenta, incluso el iconito cambia de la actividad que va a aparecer, ¿no? Esa es una forma de hacerlo. La otra es una tarea con cuestionario. Aquí lo que va a hacer es abrir un formulario, va a crear un nuevo formulario y, bueno, pues ustedes tendrán que agregar ahí una especie, puede funcionar como una evaluación, ¿no? Así, esto ustedes ya lo conocen, pues si han estado haciendo las evaluaciones que yo les he colocado para el curso, pues es justo así como funciona, ¿no? Entonces, crear de manera natural, por ejemplo, aquí cuando le doy una tarea con cuestionario, automáticamente va a vincular los formularios de Google. Este formulario se va a almacenar, se va a crear el formulario y lo va a guardar en la carpeta de Google Drive del propio curso, que solo le va a permitir al profesor consultarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vienen las mismas posibilidades, calificaciones, etcétera. Y bueno, pues ustedes tendrán esta posibilidad de entrar directamente al formulario y empezar a hacer las modificaciones que ustedes consideren, ¿no? Crear las preguntas o bien jalar un nuevo formulario, etcétera. Entonces, bueno, pues ya ustedes deciden si quieren asignar ese tipo de tareas, ¿no? No vamos a ahondar mucho en el tema porque entiendo que ustedes ya han visto la parte de formularios, entonces aquí se aplica esto que ya aprendieron ustedes de formularios. Otra opción, pues, es hacer, usar esta opción de preguntas, ¿no? Entonces, las preguntas pueden servir para iniciar una conversación, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ponerlo así. ¿Cuál es tu opinión de esto? Y aquí viene la opción, bueno, de una respuesta corta, o bien de opción múltiple, etcétera. Obviamente, si tú cambias la parte de las opciones múltiples, tendrás que agregar. Aquí, cuando se piden opiniones, normalmente se busca que sea texto, ¿no? Entonces, algo interesante es, por ejemplo, aquí verificar estas opciones que dice si los alumnos pueden responderse entre sí o bien los alumnos puedan editar su propia respuesta. Ustedes ya deciden qué es lo que quieren agregar. Y aparte también la pregunta implica, pues si decides agregar algún material particular, ¿no? Si se dan cuenta, yo no agregué la pregunta dentro de algún tema y por eso me aparece fuera de los temas de la estructura que yo generé. Esto no es muy recomendable a menos que sea una pregunta general para todo el curso. Si está involucrada dentro de algún tema, pues yo puedo entonces
incorporarla aquí. Y ya está. ¿Vale? Entonces esta es la manera en la que podemos interactuar para crear materiales, ¿no? Materiales dentro del curso. Siguiendo aquí con las cosas que se pueden hacer dentro de, cuando están las notificaciones, van a aparecer todas las notificaciones del apartado de novedades. Y pues entonces ya podemos hacer aquí un anuncio especial, ¿no? Bienvenidos. ¿No? Cualquier duda. Entonces, bueno, pues este es un anuncio que podemos aquí colocar al inicio del curso como para dar la bienvenida, si es que así lo desean hacer. Y una vez que ya esté hecho esto, bueno, pues lo que seguiría, ya está cargado todo el material, ya está cargada toda la estructura. Lo que sigue, pues, es agregar a los alumnos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Hay dos formas de agregar a los alumnos. Uno es seleccionando de manera natural. Van a aparecer de forma predeterminada las cuentas institucionales del colegio. Tú puedes buscar por nombre o por dirección de correo electrónico. Va a ser ahí una búsqueda particular. Yo empiezo a escribir Brenda. Y entonces ahí me aparecen, ¿no? Van apareciendo las personas, o bien, si se dan cuenta, viene aquí un vínculo específico de invitación. Entonces, yo puedo hacer las dos cosas, puedo copiar el vínculo y le puedo dar invitar al alumno que yo desee que participe. El copiar el vínculo puede utilizarse mucho, por ejemplo, si yo deseo, pues, hacer una invitación a alguien que no tengo su correo electrónico, que no conozco, o que, por ejemplo, lo tengo en un WhatsApp, ¿no? Entonces, pues me voy aquí y copio y pego. Lo único que viene, pues, es el vínculo. Entonces, yo puedo utilizar esta liga para que el usuario entre a vincularse a la clase. ¿Qué necesita tener un alumno para vincularse? Lo mínimo necesario es una cuenta de correo electrónico. Es decir, no es necesario no es necesario que tenga una cuenta del colegio para añadirlo en un grupo de Classroom. Tampoco es necesario, así forzoso, que tenga una cuenta de Gmail, aunque es recomendable, ¿no? Si a veces pasa que algunas personas tienen varias cuentas de correo y te dicen, bueno, ¿cuál te paso? ¿De Gmail o de Hotmail? Si se va a trabajar dentro de Classroom, lo recomendable es mínimo, bueno, lo ideal es que tenga una cuenta de Gmail. Pero en caso de que no, puede funcionar con cualquier otro. Entonces, son formas de incorporar o de añadir alumnos a la clase, ¿no? Cada clase, si ustedes notan, está identificada por un código. Fíjense cómo aquí dice código de la clase. Este código es único para cada clase. Incluso si le dan clic aquí en mostrar, esto puede funcionar mucho para ponerlo en grande cuando tenemos una sesión de videoconferencia. Y les dices a los alumnos, agréguense por favor, ahí está, cópienlo, ¿no? Este es el código para inscribirse en esta sesión. ¿Sale? Entonces, bueno, pues es la parte en la que ustedes pueden agregar a los alumnos. Y después vendrá la parte de las calificaciones, que como les digo, pues aquí van a ir apareciendo todas las calificaciones de los alumnos, ¿no? Por ejemplo, aquí en aquí van a ir apareciendo todas las calificaciones, ¿no?
de todos los alumnos, todas las actividades que se fueron dejando. Bueno, pues ahí van a aparecer, ¿no? Esto solo lo van a ver los profesores, ¿no? Los alumnos solo pueden ver sus propias calificaciones o su propia retroalimentación, pero nada más. Así que, pues estas son, digamos, una visión general de las actividades que se pueden ir realizando. Cada vez que se deje una tarea, si el usuario responde, pues entonces se puede dar alguna retroalimentación, se puede establecer alguna comunicación privada con el alumno. Por ejemplo, yo quiero que este usuario ahora le voy a dar eliminar. Entonces ya eliminé a este profesor y ahora lo que voy a hacer es agregarlo como alumno. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ahí ya el alumno va a estar generando su... ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Voy a salirme de la sesión. Salirme de entrar. Y voy a tratar de volver a entrar. A ver si ya hizo el cambio. A veces tarda unos minutos. Entonces, desde aquí, ponerme. Y pues si se dan cuenta, aquí yo estoy ya con un perfil de alumno. Yo ya no puedo ver las calificaciones. Y puedo ver quién es el profesor. Y eventualmente aquí en el vínculo del profesor está esta posibilidad de escribirle, ¿no? Entonces, ahí es automáticamente ya el alumno no necesita saberse el nombre del profesor o su correo electrónico. Automáticamente aquí aparece esta herramienta para poder hacer ponerse en contacto. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Por ejemplo, aquí en la actividad, el alumno va a ver la tarea, pues viene, como es la primera vez que aparece, pues vienen algunas ayudas, ¿no? ¿Cómo comparar tu texto? Y ya. El alumno puede estar verificando, creo que hasta 3 veces puede hacer una verificación. Como esta tarea, si ustedes recuerdan, tenía activada el informe de originalidad, es decir, que no fuera copiado de nadie, puede estar revisando. Entonces, bueno, pues aquí viene la opción de agregar. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero agregar? Pues si ya tiene el archivo, si ya tiene la tarea hecha, pues sencillamente vamos a subirla. O bien, pues si va a crear un nuevo documento, el alumno crea entonces, le da crear un documento de Google. Y pues ahí ya viene la posibilidad para que el alumno haga su edición, ¿no? Y entonces esto es una tarea de... No es necesario, incluso no es necesario ni ponerle nombre ni nada, porque el profesor ya va a tener, si se dan cuenta, fíjense cómo ya le crea el archivo con el nombre del usuario y el nombre de la actividad, ¿no? Entonces, cuando ya haya terminado, es esta opción de entregar.
Y bueno, pues ahí viene una confirmación, ¿no? Entonces, ¿cómo entregar el trabajo? Cuando estés listo, pues nada más se le da el botón de entrega. Esto es importante porque alguien puede, es muy común, por ejemplo, en este tipo de plataformas que los alumnos suben y suben archivos, pero no le dan el botón de entregar. Entonces está subido, pero es como un borrador. Entonces le da clic en, bueno, ahorita todavía no, porque lo que quiere hacer, por ejemplo, el alumno es ejecutar un informe de originalidad, ¿no? Entonces, bueno, sí quiero que lo revise. Entonces ya le da revisar, va a estar ejecutando, ahí se va a tardar un rato. Entonces, ¿qué es lo que dice? No se encontró en coincidencia, es decir, el texto que yo escribí, pues no aparece. Google automáticamente lo va a buscar en un montón de sitios, ¿no? Pues como no encontró, considera que el trabajo es original, pues entonces ya aparece ahí, no se encontraron coincidencias, ¿no? Si hubiera copiado y pegado de otro lado, ahí va a aparecer, Google va a mandar un informe, esto lo copiaste de tal lado, tal porcentaje del trabajo está copiado, ¿no? Entonces, pues ya el alumno antes de entregar ya sabe que si es original. Y después, cuando ya esté todo listo, pues ya le da a entregar. Entonces, bueno, pues después de un ratito, aquí el profesor tiene la actividad, puede irse aquí a la actividad. Si se dan cuenta, aparece la opción de que pues uno de los alumnos ya entregó, ¿no? Se asignaron a 10 alumnos y solamente uno entregó. Entonces aquí se va a quién fue el que entregó y aquí directamente puede venirse a revisar el trabajo, ¿no? Cuando le da clic en revisar el trabajo va a aparecer esta opción de si desea abrir en una ventana nueva o no. Entonces aquí son las ayudas, ¿no? Guardar comentarios frecuentes, introducir la calificación general de la tarea, devolver las tareas, ver el informe de originalidad, etcétera, ¿no? Entonces los editores pueden ver el historial. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues el profesor revisa la tarea o aquí también les puede tocar, por ejemplo, alguno de los asistentes, ¿no? A veces tienen ahí los adjuntos que revisan tareas. Y se puede agregar, por ejemplo, algún tipo de comentario. A veces hay comentarios que se repiten mucho, por ejemplo, está muy bien, o faltó documentarlo más, etcétera, ¿no? Aquí esto es un poco parte de la idea, ¿no? De lo que se está proponiendo aquí. Dice, vamos a agregar un comentario. Entonces, tu banco de comentarios está vacío. Entonces, vamos a agregar un comentario aquí que está, faltó documentar. Está en comentario. Y entonces, bueno, pues este es un comentario que se queda ahí guardado, ¿no? O puede crear otro. Pues bueno, ahí ya aparecen varios comentarios y pues ya depende del usuario el agregar o no, por ejemplo, aquí dice, si yo quiero justo colocar eh, este comentario. Y luego, pues viene la parte de las calificaciones. Por ejemplo, aquí viene si tú deseas agregar un comentario privado. Entonces, esto es un comentario que solo va a ver
el alumno, ¿no? Y pues la calificación, ¿no? Entonces, viene ahí la respuesta del comentario y le asignó la calificación, pero aquí es muy importante no solo asignar la calificación, sino devolvérsela al alumno. Entonces, cuando le da devolver, el alumno va a recibir ya la notificación con su propia calificación. Entonces, me voy acá al apartado del alumno. Voy a actualizar. Y entonces, pues ya el alumno puede ver el comentario del profesor. Aquí está el trabajo en clase, ya está la actividad y dice que ya es una actividad ya calificada, ¿no? Entonces aquí aparece la calificación del trabajo y el comentario que le haya hecho. ¿Vale? Entonces, bueno, si se dan cuenta, pues es una manera de estar evitando que llenarse de hojas, ¿no? De hojas y hojas. Así que, bueno, pues este es más o menos el proceso. Repito, bueno, pues lo vemos de manera así muy, muy somera, muy rápida, pero pues vienen prácticamente todos los puntos que integran o que permiten manejar aquí el Google Classroom, ¿no? Algunas consideraciones, pues todos los elementos de la sección de trabajo en clase, todos estos elementos se pueden reordenar, ¿no? Se pueden organizar. Si yo quiero que la actividad fulana de tal pase para acá arriba, okay. Es que aquí estoy como... Entonces no me voy a dejar. Entonces aquí decíamos, esto se puede reordenar, ¿no? Como queramos. Si se ve, por ejemplo, que un icono de una carpeta, eventualmente se va a hacer referencia a un elemento de Google Drive, ¿no? Las fechas de las entregas, por ejemplo, si yo me voy aquí a donde dice calendario de Google, eventualmente aquí va a aparecer vinculado, si se dan cuenta, me creó, aparte de todos los calendarios que yo ya tengo, creó un calendario por cada una de las sesiones que yo generé. Clase de Google Workspace, ¿no? Entonces, si yo quiero agregar aquí actividades, pues van a ir apareciendo actividades con fecha, van a ir apareciendo aquí en el calendario en el color del calendario que yo he colocado. Entonces, por ejemplo, en este usuario, voy aquí al calendario, este es el calendario del alumno, y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí me aparece este calendario clase de prueba 2, o para el curso aquí me aparece el curso de Google Workspace. Entonces, el color identifica los eventos propios del calendario. Y de esta manera tenemos vinculados todas las actividades que nosotros podemos tener. Bien, pues este es, digamos, aquí un repaso general de lo que es el Google Workspace. Quiero preguntarles si tienen alguna duda o alguna pregunta
¿no? Al igual que muchas otras cosas, pues es de irle probando, ¿no? Ir haciendo cosas ahí, ir subiendo materiales. Pues la verdad es que Google Classroom es como eh, una herramienta muy útil para la gestión de clases, de sesiones de clase. Hace de verdad, muy sencilla algunas labores que anteriormente pues eran un poco complicadas. Por ejemplo, asignar calificaciones o mantener los materiales de alguna manera organizados. Este, pues son las cosas que pueden funcionar. Hay que recordar que al igual que muchas otras aplicaciones de Google, permite que los alumnos pues incluso puedan consultar y los profesores también desde aplicaciones móviles, es decir, desde su celular pueden estar subiendo archivos, pueden estar revisando tareas, pueden estar calificando, los alumnos pueden estar revisando material mientras van en el camión, bueno, mientras están, digamos, fuera del acceso de la computadora, pueden utilizar también su teléfono móvil, ¿no? Lo único que hay que hacer, pues, es descargar la aplicación correspondiente. Así que, pues, esta es parte de esta presentación de Google Classroom. Si no hay más preguntas, pues voy a dejar ahí un tiempo. Justo en estos momentos debe estarse publicando. Ya no tarda en estar publicado, pues la, la evaluación, ¿no? El formulario ahí sencillo de esta sesión para que lo vayan tomando en cuenta. Y bueno, pues en la próxima sesión, ya la próxima semana se estaría viendo el último tema de este curso, ¿no? Que es Google Maps, que lo va a impartir el ingeniero Jorge Luis Miranda. Así que, pues de mi parte, si no hay más dudas, pues les agradezco mucho. Nuevamente les recuerdo que si eventualmente tienen alguna necesidad, alguna pregunta respecto a alguno de estos módulos, de estas herramientas que tiene Google Workspace, pueden acercarse allí a la unidad de tecnologías. Cualquiera de nosotros puede ayudarlos, puede asesorarlos. El objetivo es que ustedes puedan ir conociendo diferentes herramientas y bueno, pues la forma de integrarlas pues ya depende de su creatividad, ¿no? Realmente las posibilidades pueden ser muy altas, ¿no? Entonces no tengan miedo de probar, no tengan miedo de equivocarse. En casi todas las situaciones que hay aquí, pues se generan respaldos, ¿no? Siempre hay posibilidades de recuperar si algo se borró, si algo se perdió. Si borraste un correo, si creaste un curso y luego lo eliminaste, etcétera, casi siempre hay posibilidades de recuperación. Entonces, no tengas miedo de experimentar y de probar, de estar probando diferentes cosas, ¿no? No sé si yo, a lo mejor sí trataré de conectarme en la última sesión, pero si no, sí los quiero invitar a que vayan concluyendo sus evaluaciones, de tal manera que puedan tener pues el documento que acredita que ustedes han hecho toda esta capacitación. También que si les pareció útil, pues compartan lo que hayan aprendido o bien inviten a otras personas a que puedan incorporarse a futuras capacitaciones, ¿no? Hay que recordar que esta capacitación está programada. También iniciará una segunda versión en el segundo semestre del año. Entonces, de igual manera, si no pudiste atender alguna de las sesiones, ahí en el Classroom van a estar guardadas todas las sesiones que se grabaron, ¿no?
Así que pueden ahí consultar el material y pues pueden invitar a otros a que se incorporen. Bueno, pues si no hay más comentarios, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Muy bien. Bueno, pues si no hay más comentarios, lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias a todos y nos vemos. Gracias, Juan Carlitos. Gracias, Juan Carlitos. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego.